Fui infiel a mi pareja simplemente porque el matrimonio me resultaba monótono, arruiné mi vida y no hay vuelta atrás. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si pudiera regresar en el tiempo, haría todo de manera diferente. No porque mi pareja lo mereciera, sino porque yo, en mi egoísmo y mi búsqueda de emociones vacías, fui quien destruyó lo que habíamos construido juntos. Nicolás era un hombre íntegro, un compañero leal, alguien que nunca me falló. Sin embargo, fui yo quien arruinó nuestra relación. No porque estuviese infeliz, ni porque él no me amara, sino porque me dejé llevar por la emoción efímera de lo prohibido. Y ahora, tras todo lo sucedido, solo me queda aceptar las consecuencias de mis decisiones, con la certeza de que no hay marcha atrás. Conocí a Nicolás cuando tenía 22 años, en mi primer trabajo formal. Él tenía 27 y era un hombre serio, responsable, pero con un corazón tierno que me atrajo desde el primer instante. No fue un amor de película ni un romance impulsivo, fue una relación que creció con el tiempo, cimentada en el respeto y la admiración mutua. Estuvimos juntos durante 5 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, Nicolás me demostró ser el tipo de persona con la que cualquier mujer soñaría. No era el más romántico, pero su forma de mostrar amor se reflejaba en los pequeños gestos, recordaba cómo me gustaba el té, me cubría con una manta cuando me quedaba dormida en el sofá, y sostenía mi mano en los momentos difíciles. No hacía promesas vacías ni discursos grandiosos sobre el amor, pero siempre estuvo allí, de manera incondicional. Nos casamos en una ceremonia íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Recuerdo haber sentido que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Nicolás y yo no éramos una pareja apasionada como en las películas, éramos estables, y en ese momento, pensé que eso era suficiente. Pero la estabilidad que tanto valoraba al principio, con el tiempo, comenzó a sentirse como una prisión. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron agradables. No perfectos, pero sí buenos. Nicolás y yo compartíamos una vida tranquila, sin grandes discusiones ni problemas serios. Teníamos una rutina establecida, nos despertábamos temprano, él iba a trabajar mientras yo hacía lo mismo, cenábamos juntos y veíamos alguna serie antes de dormir. Los fines de semana salíamos a cenar o al cine, a veces visitábamos a nuestras familias. No éramos aventureros ni espontáneos, pero en esos primeros años, la calma de nuestra relación me reconfortaba. Nicolás era un hombre trabajador, dedicado y protector. Nunca tuve que preocuparme por infidelidades, mentiras o maltratos. Pero con el tiempo, esa tranquilidad se transformó en monotonía, no sé en qué momento exacto comenzó, pero poco a poco, empecé a sentirme insatisfecha. Cada día era una repetición del anterior. Nicolás continuaba con sus mismas costumbres, su misma forma de hacer las cosas, sin cambios, sin sorpresas. Ya no me emocionaba verlo al final del día, ya no sentía mariposas en el estómago cuando me abrazaba. Intenté hablar con él al respecto, pero no supe cómo expresarlo sin parecer ingrata. No quería decirle a un hombre que me ama y me cuida que me sentía vacía a su lado. Así que lo guardé para mí, convenciéndome de que era solo una fase, pero la sensación no desapareció. Comencé a distraerme con cosas externas. Me inscribí en clases de pintura, salía más con mis amigas, intentaba llenar el vacío con pequeñas actividades. Nicolás no se enteró de nada, pero tampoco mostraba mucho interés. Él asumía que todo estaba bien, porque yo nunca le decía lo contrario. Fue en esa etapa cuando conocí a Gabriel. Y así, mi vida dio un giro del que jamás podría regresar. Gabriel llegó a mi vida justo cuando empezaba a cuestionarme si mi matrimonio era realmente lo que quería para el futuro. No fue un flechazo inmediato ni una atracción desenfrenada. Fue algo más peligroso, una curiosidad que fue creciendo con el tiempo, alimentada por mi propia insatisfacción. Nos conocimos en la oficina, cuando él ingresó como nuevo líder del equipo de proyectos. Desde el primer día, se notaba que era un hombre seguro de sí mismo, de esos que caminan con la certeza de que el mundo les pertenece. Tenía una sonrisa encantadora, un carisma natural que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Yo no fui la excepción. Al principio, nuestra relación fue completamente profesional. Compartíamos reuniones, discutíamos estrategias de trabajo y, ocasionalmente, coincidíamos en la cafetería de la empresa. Pero lo que comenzó como simples interacciones laborales pronto empezó a convertirse en algo más. Gabriel tenía una forma de hablar que cautivaba, una confianza en sí mismo que contrastaba con la tranquilidad metódica de Nicolás. Era espontáneo, bromista, siempre con el comentario perfecto en el momento adecuado. Con él, todo parecía más ligero, más emocionante. No era como Nicolás, que analizaba todo antes de actuar. Gabriel era impulsivo, directo, y eso me atraía de una manera que no quería admitir. Los primeros indicios de que algo estaba cambiando en mí fueron sutiles. Empecé a esperar con más ansias las reuniones en las que él estuviera presente. Me arreglaba un poco más cuando sabía que lo vería.
cuando recibía una notificación en mi teléfono, esperaba en el fondo que fuera un mensaje suyo. Y entonces, los límites comenzaron a desdibujarse. Todo comenzó con pequeños detalles, un mensaje fuera del horario laboral, una conversación que se extendía más allá de lo necesario. En la oficina, Gabriel empezó a buscarme con más frecuencia, siempre con alguna excusa trivial. A veces era para pedirme opinión sobre un documento, otras solo para hacerme reír con algún comentario fuera de lugar. Clara, eres la única persona sensata en esta oficina. Si un día decido renunciar, te llevaré conmigo. Esas palabras, dichas entre risas, me hicieron sentir especial de una manera que no debía. Y en lugar de poner un límite, disfruté de esa sensación. Una tarde, después de un largo día, me ofreció llevarme a casa. Mi instinto me dijo que debía decir que no, pero mis labios dijeron lo contrario. Durante el trayecto, la conversación fue ligera, divertida, sin nada explícito. Pero la tensión estaba ahí, latente, creciendo con cada palabra y con cada mirada que él me dirigía de reojo mientras conducía. Cuando llegamos a mi casa, me quedé unos segundos sentada en el auto, sin saber qué decir. Gabriel sonrió y me miró fijamente. Me alegra haberte conocido, Clara, eres diferente. Esa palabra se quedó grabada en mi mente mucho después de que entré a mi casa y encontré a Nicolás viendo televisión, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Esa noche, mientras me recostaba en la cama junto a mi pareja, sentí algo que me aterrorizó. Me di cuenta de que estaba pensando en otro hombre. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. No de golpe, no de una manera obvia. Pero dentro de mí, algo se había activado, y por más que intentara ignorarlo, sabía que estaba jugando con fuego. Los mensajes con Gabriel se hicieron más frecuentes. Los justificaba diciéndome a mí misma que solo éramos amigos, que no había nada de malo en hablar con él. Pero sabía que eso era una mentira. Nadie revisa sus mensajes con una sonrisa tonta en los labios si no hay algo más detrás. En la oficina, los encuentros casuales se volvieron casi inevitables. Siempre encontraba una razón para pasar por su escritorio, para compartir un café, para reírme de sus chistes, aunque no fueran tan graciosos. Tu pareja debe ser un hombre afortunado, me dijo una tarde cualquiera, mientras compartíamos un café en la sala de descanso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía lo que estaba haciendo. Y él también. Pero en lugar de alejarme, dejé que la adrenalina me dominara. Me gustaba sentirme deseada, sentir que alguien me veía como algo más que la esposa predecible con una vida rutinaria. Una tarde, después del trabajo, Gabriel me propuso ir a tomar algo. Mi primer instinto fue rechazarlo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero luego pensé en Nicolás, en nuestra casa silenciosa, en la cena sin emoción, en la rutina que se repetía día tras día. Así que acepté. Nos encontramos en un bar discreto, lejos de la oficina. Al principio, intenté convencerme de que solo era una salida entre amigos. Pero la forma en que me miraba, la manera en que nuestras manos se rozaban sutilmente, me decía lo contrario. La culpa debería haberme detenido. Pero en ese momento, la culpa era solo un susurro frente al grito ensordecedor de la emoción. Cuando salimos del bar, él me tomó de la mano. No me soltó. Y yo no hice nada para detenerlo. Llegué a casa aquella noche. Abrí la puerta con cuidado, esperando que Nicolás ya estuviera dormido, pero cuando entré, lo vi en nuestra habitación, recostado sobre la cama con un libro en las manos. Su postura era relajada, pero su mirada me examinó por encima de las páginas. ¿Dónde estabas?, preguntó con una voz neutra, sin reproche ni curiosidad real, como si la respuesta no le importara demasiado. Me quedé quieta unos segundos, sintiendo el peso de su pregunta en el pecho. Mi corazón latía más rápido, no por miedo a que descubriera algo, sino porque aquella era la primera vez que tendría que mentirle. Me humedecí los labios antes de contestar con la voz más despreocupada que pude fingir. Salí con mis compañeros del trabajo, queríamos despejarnos un poco después de una semana pesada. La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Era tan simple y creíble que ni siquiera levantó sospechas. No solo asintió levemente, dejó el libro en la mesita de noche y se acomodó en la almohada. Está bien. Me hubieras avisado. No había enojo en su tono ni desconfianza. Solo una leve indiferencia. Fue ese detalle el que me golpeó más fuerte que cualquier reclamo. Me esperaba, tal vez, una pregunta más insistente, alguna señal de celos o preocupación. Algo que me hiciera sentir que mi ausencia le había importado. No, no. Todo siguió como si nada. Me acerqué a la cama, le di un beso en la mejilla y me acosté a su lado. Nicolás apagó la luz, y en la oscuridad, mientras él respiraba pausadamente, supe que había cruzado una línea de la que difícilmente podría regresar. A la mañana siguiente, en la oficina, esperaba encontrarme con una actitud diferente en Gabriel, tal vez una insinuación o algún comentario sobre la noche anterior, pero no pasó nada.
Se comportó exactamente igual, con la misma sonrisa encantadora y las mismas bromas ligeras de siempre. Eso, en lugar de tranquilizarme, me inquietó aún más. ¿Era tan fácil para él? ¿Acaso estaba acostumbrado a jugar este tipo de juegos? Pero lo que más me preocupó fue que, lejos de sentir culpa, había algo en esa complicidad silenciosa que me gustaba. Un secreto compartido, una especie de burbuja que solo nos pertenecía a nosotros dos, ¿y Nicolás? Nicolás seguía con su rutina de siempre. Ni siquiera mencionó la noche anterior cuando volvimos a vernos en casa. Ni una sola pregunta sobre cómo me había ido. Como si, en el fondo, yo ya no fuera importante en su mundo. O al menos, eso me gustaba pensar para justificar lo que vino después. El coqueteo con Gabriel se volvió cada vez más evidente. Al principio eran solo mensajes inocentes, conversaciones que podían interpretarse como simples charlas entre compañeros de trabajo. Pero con el tiempo, esas charlas se volvieron más personales, más íntimas. Yo misma no me daba cuenta de cómo estaba cayendo en el juego, o quizás sí, pero decidí ignorarlo. Comencé a quedarme más tiempo en la oficina, buscando cualquier excusa para coincidir con él. A veces era una reunión improvisada, otras un café rápido antes de salir. Cada día encontraba un motivo nuevo para no ir directo a casa después del trabajo. Y Nicolás nunca preguntaba. Lo que más me dolía era su indiferencia. No tenía idea de que lo que yo realmente quería era una reacción. Que me dijera que me extrañaba, que se molestara por mis llegadas tardías, que me pidiera pasar más tiempo juntos. Pero no. Nicolás parecía cada vez más metido en su mundo, en su trabajo, en sus lecturas, en todo menos en mí. Una tarde, mientras terminábamos un proyecto en la oficina, Gabriel se acercó a mi escritorio con esa sonrisa segura que siempre me hacía sentir mariposas en el estómago. Este fin de semana me voy a la montaña, dijo de manera casual, pero con un brillo especial en los ojos. Si quieres despejarte un poco, podrías acompañarme. El tono de su voz no dejaba espacio para confusiones. No era una simple invitación. Sabíamos perfectamente lo que significaba. Mi primer instinto fue decir que no. No porque estuviera segura de mi respuesta, sino porque en ese momento aún tenía un pequeño rastro de cordura diciéndome que no debía hacerlo. No sé, murmuré, sin mirarlo a los ojos. Vamos, Clara, su voz era baja, casi un susurro. Un fin de semana lejos de todo. Sin preocupaciones. Sin nadie juzgándote. No respondí. No insistió. Solo dejó la idea en el aire, y antes de irse, me dedicó una última mirada, como si ya supiera que terminaría aceptando. Esa noche en casa, me acosté junto a Nicolás sintiendo una angustia extraña en el pecho. Miré su rostro dormido, la forma en que su cabello se desordenaba en la almohada. Recordé la época en la que solo verlo dormir me llenaba de ternura, en la que cada detalle de su rostro me parecía hermoso y especial. Pero ya no sentía eso. Ahora, lo único que sentía era vacío. Tal vez siempre lo había sentido y nunca quise aceptarlo. Tal vez solo había estado esperando el momento perfecto para buscar algo más. Tal vez ya lo había decidido desde hace mucho tiempo. Respiré hondo, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Nos vemos el sábado. Y con ese simple mensaje, se selló mi destino. El fin de semana en la montaña fue todo lo que esperaba y más. Me sentía libre, sin responsabilidades, sin la rutina que me asfixiaba cada día. Con Gabriel todo era nuevo, emocionante, prohibido. Me hacía sentir deseada de una manera que no recordaba haber sentido en años. La primera noche estuvimos en un bar, riendo y disfrutando como si no existiera el mañana. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una tensión palpable entre nosotros. No podía recordar la última vez que alguien me miró así, con ese deseo reprimido. Terminamos en su habitación sin necesidad de muchas palabras. La culpa trató de asomarse un par de veces, pero la ignoré. Me aferré a la idea de que Nicolás ya no me amaba, que nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo. Me repetía eso una y otra vez mientras besaba a Gabriel, mientras su cuerpo se entrelazaba con el mío en aquella cama que no era la mía. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de los pájaros. Gabriel aún dormía a mi lado, su respiración era tranquila, su expresión relajada. Me quedé observándolo unos segundos y fue en ese momento que la culpa me golpeó con fuerza. ¿Qué había hecho? Mi pecho se comprimió al recordar a Nicolás. Él estaba en casa, seguramente pensando que yo estaba con unas amigas o en alguna actividad inocente. Nunca sospecharía que su esposa estaba en una cama con otro hombre. Me levanté con cuidado y fui al baño. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello revuelto, las marcas de la noche aún en su piel y una expresión de vacío absoluto en los ojos. Pero lo peor de todo fue que, en el fondo, no me arrepentía. No como debería.
Me convencí de que esto era lo que necesitaba, que no había vuelta atrás. Que esto era solo una escapatoria de la vida que me sofocaba. Los días siguientes, mantuve la guardia baja. Había una parte de mí que se sentía viva como no lo había hecho en años. Me encontraba revisando mi teléfono constantemente, esperando un mensaje de Gabriel, deseando volver a verlo. Pero por otro lado, cada vez que estaba en casa con Nicolás, la culpa se hacía insoportable. Pensé que todo estaba bajo control, que mi secreto estaba a salvo. Pero la vida tiene una manera cruel de hacerte pagar por tus errores. Una tarde, Nicolás llegó a casa con una expresión seria, distinta a la de siempre. Apenas me miró cuando entró, fue directo a la sala y se dejó caer en el sofá. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Hoy me encontré con Mateo en la cafetería, su voz era tensa, contenida. Me contó algo muy interesante. Mateo era un viejo amigo suyo, alguien con quien trabajó años atrás. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ah, sí, ¿y qué te dijo? Nicolás levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo que no reconocía en sus ojos. Dolor, dijo que te vio el fin de semana pasado en la montaña. Con otro hombre. El aire se me atascó en la garganta. Dijo que al principio pensó que era algún pariente tuyo, hasta que los vio besándose. No había manera de escapar de esto. No podía fingir, no podía mentir. Me habían descubierto. Las manos de Nicolás estaban cerradas en puños sobre sus rodillas. La mandíbula estaba tensa y su respiración era pesada. Dime que no es cierto, su voz era baja, casi un susurro. Podría haber intentado negarlo, inventar alguna excusa ridícula, pero ¿de qué serviría? La verdad estaba ahí, expuesta, y no había manera de ocultarla. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Nicolás cerró los ojos y dejó escapar una risa amarga. Lo siento, repitió con burla. ¿Esto es todo? Eso es lo único que tienes para decirme. Me llevé las manos al rostro, sintiendo que las lágrimas ardían en mis ojos. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, me interrumpió con frialdad. Me engañaste. No solo eso, sino que te atreviste a venir a esta casa y seguir fingiendo como si nada. No supe qué responder. Porque tenía razón. Porque no había justificación posible para lo que hice. Porque había destruido mi matrimonio por un capricho. Y ahora, lo estaba perdiendo todo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Nicolás no quiso hablar más conmigo después de aquella confrontación. Se marchó esa misma noche, llevándose solo lo esencial. No gritó, no hizo una escena, pero el desprecio en su mirada dolió más que cualquier insulto. Intenté llamarlo, mandarle mensajes, explicarle que había sido un error, que no sabía qué me pasaba, que no quería perderlo. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Pocos días después, un abogado me entregó los papeles del divorcio. Me quedé sentada en la mesa del comedor, sosteniendo esos documentos con las manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, la consecuencia definitiva de mis acciones. Incompatibilidad irreconciliable, leí en voz baja, como si decirlo en alto lo hiciera más real. No hubo escándalos, ni peleas, ni ruegos por reconsiderarlo. Nicolás ya había tomado su decisión. Para él, yo ya no existía. Cuando me presenté en la firma del divorcio, él apenas me miró. Su rostro era inexpresivo, su postura rígida. Me senté frente a él con la esperanza de encontrar alguna señal de que todavía había algo entre nosotros, algún vestigio de amor o de duda, pero no. Solo quería deshacerse de mí. Firmé con la vista borrosa por las lágrimas. Nicolás firmó después de mí, sin titubear. Sin emoción alguna. Y así, en cuestión de minutos, nuestro matrimonio llegó oficialmente a su fin. Ya no quería nada con Gabriel, él seguía insistiendo, especialmente después del divorcio, pero me negué. Me quedé sola. Sola en la casa que compartí con Nicolás. Sola con los recuerdos de todo lo que destruí por mi egoísmo. No hubo marcha atrás. No hubo segundas oportunidades. Solo me quedó vivir con mi culpa, con el peso de mis errores, sabiendo que había arruinado mi vida con mis propias decisiones.